el ingeniero Elvin Vargas en el bloque anterior pues hablaba con nosotros acerca de las posibilidades, los elementos, las incidencias que posibilitan el derrumbe de una edificación. Y él mencionaba acerca de que una posibilidad podría ser el corte del terreno. La otra posibilidad es el agua soterrada, que podría ser a través de una tubería o que podría ser el agua que surge, ¿no? Propiamente del subsuelo. Y la pregunta es, ¿cómo influyen los materiales de construcción utilizados en la estabilidad de una edificación? Buena pregunta. Bueno, lo primero que hay que hacer es un diseño de los taludes. Es decir, ustedes aprecian la última intervención de la carretera Navarrete-Puerto Plata. Ahí se hizo un trabajo de ingeniería donde se diseñó el talud dependiendo del ángulo de reposo de los diferentes materiales. El ángulo de reposo no es más que aquella inclinación y hay que darle a un material para que no tenga empuje lateral. Por eso, cuando ustedes ven un material está compuesto por diferentes tipos de tamaños de materiales. Cuando ustedes toman un puño de terreno en sus manos, es posible que tenga algunas rocas, algunas piedras, pero también tiene arcilla, pero también tiene arena y también tiene limo. Entonces, todo hace la conformación. En el caso de la arcilla, es un material ingeniero, ¿qué es el limo? ¿Qué es el limo? Limo. El limo es el material más fino en la estructuración de la estructura del suelo. El limo es, para que ustedes puedan entender, es una partícula tan y tan liviana que cuando viene diluida en el agua puede durar hasta 365 días para sentarse. Cuando ustedes limpian el filtro de agua, cuando ustedes limpian la piedra, ese es precisamente el material más fino de la estructura del suelo. Por tanto, ese material de limo es un material de muy mala calidad, al igual que el material orgánico, que es la parte negra del estrato del suelo, el cual está compuesto por segregación de árboles podridos, de basura, y entonces, dependiendo de la calidad del suelo, nosotros esperamos el tipo de deslizamiento que se puede dar y cómo controlarlo. Ahora bien, si uno no tiene el espacio suficiente, entonces ahí viene lo que es la técnica de reforzamiento con membrana, con pilotes, pero además también existe la técnica suelo-cemento, el cual le agrega resistencia al suelo, el cual no tiene. Es decir, que la ingeniería tiene forma y además también tiene un table estacado que es provisional, que se le coloca para retener los empujes, se le colocan unas barras inclinadas hasta que el muro definitivo esté construido, porque el muro definitivo no se va a construir ra con ra, es decir, pegado al muro, porque se necesita construir una zapata que pueda sustentar por sí mismo con el peso del terreno en la parte de atrás, pueda mantener balanceado lo que es el muro que se calcula, que usualmente las varillas se le colocan del lado opuesto a donde está ejerciendo la presión. Es decir, que si, para que ustedes puedan entender, que ustedes conocen cuando se está vaciando una losa, cuando se pone la varilla en una losa, ustedes ven que en el centro, en el vano de la losa grande, la varilla se le colocan abajo. ¿Por qué se colocan abajo? Porque si va a romper la parte de abajo. Ahora, ustedes han visto que encima de los muros, las varillas tienen que camellarse. Y hay muchos varilleros que no entienden el por qué la varilla tienen que camellarse, levantarse, porque si va a romper encima del muro, la primera grieta van a aparecer en la parte superior del muro y por tanto la varilla tiene que ser colocada en el área donde uno está calculado que puede agrietarse, por lo que la calidad del suelo es muy entendida y la ingeniería tiene que darle respuesta a cada situación. Así que tiene respuesta, sobre todo muy cara muchas veces, y en este caso de los cortes en Santo Domingo y en el corte de Santiago, eso tenemos que pararlo porque tenemos que normar mejor las cosas y nosotros poder evitar, porque esto que se está sucediendo en Santo Domingo está sucediendo todos los años y en Santiago todos los años también hay un derrumbe. Y eso va a seguir sucediendo, por lo que la característica del suelo en Santiago, en la parte este, es muy arcilloso.
En la parte norte muy arcilloso, ya en la parte cerca del monumento el material es de mejor calidad, y en la parte sur y oeste de la ciudad de Santiago también el terreno es de mejor calidad que en esas dos partes, donde ya se tiene un estudio geológico de todo el territorio de Santiago y un estudio de microsignificación sísmica, el cual también ya se tiene contemplado la aceleración esperada en el caso de un sismo de magnitud 8 en el entorno de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Por Dios. Hay un tema que en estos momentos el gobierno ha tratado de ponerlo en la palestra, inclusive en el presupuesto. Primero fue el caso de la carretera del Ámbar. Segundo, un plan ahora que está dentro de lo que es la movilidad en la ciudad de Santiago. En el día de hoy, Juan Marte manifestaba que el transporte del concho y el transporte de guagua es mejor que lo que el gobierno presenta en estos momentos, que es un monorriel. Ese tema tú lo conoces de hace tiempo porque en los 6 años que duramos en el ayuntamiento tú lo manejaste. ¿Cuál es tu opinión en esa parte? Antes, ahí mismo, ingeniero, ¿qué es un monorriel? Para que la gente tenga una idea. Porque yo lo conozco, yo lo vi en Brasil y me monté muy atrayente, por cierto. Sí, para que la gente pueda entender, la mayoría conoce lo que es un tren, ¿verdad? Pero dependiendo si el transporte masivo es soterrado, como el caso del metro de la ciudad de Santo Domingo, entonces metro. Si el tren va superficialmente, es un tranvía, es decir, el tranvía va a nivel de terreno, como el famoso de San Francisco, ¿verdad? Y ya el monorriel, como dice mono, los vagones se mueven a través de electricidad encima de una columna y encima de una viga con un solo nervio, por eso es mono, riel, porque los rieles van montados precisamente encima de la estructura de hormigón a una altura de aproximadamente 6,5 metros o 7, y el cual usualmente es, en el caso de la ciudad de Santiago, por la categoría del suelo, el metro saldría muy costoso y no sostenible, pero el monorriel tiene la gran ventaja que tiene todo el espacio central de nuestras avenidas de Santiago para construir las torres, que son unos cuerpos de hormigón tipo columna, el cual muchos vienen prefabricados, y entonces tenemos la facilidad de construir el proyecto sin tener que adquirir grandes propiedades, porque el proyecto que anunció el presidente de la República, y qué bueno que lo haya anunciado, yo entiendo que se debe de consensuar más con los santiagueros, porque todo es indicar de que 8 kilómetros de monorriel no va a satisfacer ni al presidente de la República, ni mucho menos va a satisfacer a los usuarios, porque los usuarios queremos un buen transporte y que estemos felices con la tarifa. Y por tanto, necesitamos un proyecto de monorriel que impacte más del 80% de lo que es la estructura social y económica y cultural de la ciudad de Santiago. Por eso yo estoy proponiendo una mera línea de 20.47 kilómetros, el cual va a marcar todas las universidades, la mayoría de las universidades, porque si tomamos como punto de inicio la Universidad Tecnológica de Santiago, por Estrella Sadalá, llegamos al punto de la esquina con H, ahí nosotros vamos a cubrir la Universidad Católica, los institutos de idiomas que están ahí, el CODIA, las plazas, la 27 de febrero, el ayuntamiento, o sea, todos los servicios. Pasamos por el Parque Central, luego llegamos a la 27 de febrero frente al cementerio, ahí tangenciamos la ciudad, así que todo el que va para el centro histórico llegaría. Luego nos vamos hacia el Palacio de Deportes y el Estadio de Cibao con el Palacio de Justicia y los hospitales. Luego continuamos hasta el Ensanche Libertad, luego tocamos perimetralmente la entrada de Cienfuegos, luego llegamos a Zona Franca, y desde Zona Franca hasta Utesa
ahí nos vamos con un tranvía de 6 kilómetros, puesto que desde la entrada de Rafael hasta casi llegando a la Universidad Tecnológica de Santiago, ahí no hay calles que van a pasar de un lado a otro, y por lo tanto ahí el costo bajaría notablemente, porque el costo por kilómetro cuadrado de este tipo de proyectos son 23 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 470 millones de dólares y un periodo de construcción de aproximadamente 13 meses. Pero si se inician los estudios y se inicia el proceso de licitación en el año 2022, 2021, en el 2022 se iniciaría la construcción, y entonces el 30 de marzo del año 2023 se estaría inaugurando. Y vuelvo y repito, 8 kilómetros son insuficientes, y nosotros queremos que el presidente de la República, que hace más de 20 años que Santiago no tenía las acciones, es decir, estaba muy olvidada, porque las últimas construcciones viales que se hicieron en Santiago, la mayoría la hizo el presidente Joaquín Balaguer, y aquí nosotros tenemos un pasivo urbano de más de 100.000 millones, y que por tanto este proyecto de monorriel, ese proyecto emblemático de Santiago, como es el emblemático de la ciudad de Miami, el cual ese monorriel es gratis, pero además también no tiene operadores, es decir, que todo está automatizado, y le daría una visión de metrópoli a la ciudad de Santiago. Yo respeto mucho la opinión de Juan Marte, el cual nos acompañó precisamente a un viaje que realizamos a la ciudad de Barcelona, porque ese tipo de proyectos hay que consensuar con las personas afectadas, pero si esa persona afectada, como es el caso de quienes operan el transporte de Santiago, cerca de 6.500 carros de conchos, 5.700 taxis, 6.000 motoconchistas, bueno, pues automáticamente el proyecto es el que debe ir. Ahora, la compensación social que tiene que venir con la adquisición de autobuses, ¿verdad?, para integrar a esos sectores afectados, y además también un plan de vivienda para todo el sector del choferil que pueda compensar, ¿verdad?, los efectos que hay. Pero yo entiendo que Santiago ya no aguanta más retraso. Hay que aprovechar que el presidente Luis Abinader está mirando hacia Santiago, y eso nosotros tenemos que aprovecharlo, pero tenemos que decirle a nuestro presidente que escuche otras voces, porque todo hace indicar que hay personas que han llegado muy recientemente al presidente de la República, muchos empresarios, y sobre todo el asesoramiento de los 8 kilómetros. De verdad que a mí no me satisface, porque me gustaría ver un presidente feliz, porque si hace la inversión que nos impacte el 80% de los santiagueros, y que de una manera definitiva, en vez de nosotros seguir tomando 3 medios de transporte, porque desde donde yo vivo tengo que tomar una guagua, después un concho y después otra alternativa, con el monorriel, todo aquel que viva a 1, 2, 3 o 4 cuadras, automáticamente puede utilizar un servicio moderno, un servicio hacia el futuro, porque nuestras calles fueron diseñadas por los españoles de muy poca visión. En el año 1495 teníamos una ciudad que era de coches, y esa cultura que nosotros nos impusieron, de que el medio de transporte tiene que dejarnos en la puerta de nuestra casa, ya yo considero ya de que Santiago no soporta más, porque además también en la alcaldía en la cual yo participé como secretario de urbanismo, hicimos todo lo humanamente posible por hacer lo que estaba a nuestro alcance, y fue darle las soluciones viales, desbaratando todas las rotondas, porque era un estudio. Además también hicimos conectividades que aligeraron, pero definitivamente la flota vehicular en el país crece vertiginosamente, y hemos visto como las últimas 2 ferias de vehículos, la cantidad de millones de pesos que vendieron la adquisición de un vehículo, y que por tanto Santiago está en el punto ideal de este importante proyecto, y que además también haga la conectividad del tren Santo Domingo-Manzanillo. Y abogo también de que la autopista del Ámbar es una autopista que no sería sostenible, y yo abogo porque la autopista Navarrete-Puerto Plata sea ampliada, sea llevada a 4 carriles, y además también un carril adicional para a futuro el tren se pueda comunicar con la costa norte
República Dominicana, por lo que yo le pido al presidente de la República que tanto la autopista de Lamba, que sosteniblemente y económicamente no me da, porque ahí tienen que pasar cerca de 6.500 vehículos diarios a 300 pesos, que no es verdad que van a pasar, y entonces el presidente ha dicho varias veces de que ese proyecto no debe de contar con un peaje sombra, como el peaje sombra que se está pagando en la carretera Santo Domingo-Samaná, por el cual se han pagado más de 25.000 millones de pesos fruto del peaje sombra. Bien, interesante, siempre nos falta tiempo para hablar con el ingeniero Vargas y sobre todo el monorriel, porque todavía quedan muchas preguntas. O sea que vamos a tener en lo adelante que hablar de este tema, sobre todo por dónde va ese monorriel, en qué afecta el peatón, cómo es esto de los muros, dónde si son que van en esquí. Bueno, es tantas cosas que se nos fue el tiempo hoy. ¿Cómo es? Bélgica, irían en el centro de la Reata, en el medio y en la Bartolomé Colón, automáticamente irían cerca de la acera, porque teníamos un proyecto de ampliación de la Bartolomé Colón, el cual desde el Parque Central hasta la 27 de febrero iría precisamente en el lateral. Luego seguiría en la 27. Todo el centro de las avenidas, cual no tendría porque las estaciones serían aéreas, es decir, serían estaciones a 7 metros de altura, con escalera mecánica muchas y otras sin escalera mecánica, y el cual no va a afectar ni tampoco va a impactar la estructura en que impacta la ciudad. Además, también este tipo de proyectos facilita de que la memorización urbana que tenemos en la empresa de la línea 27 puedan cohabitar, porque la altura de la viga y de la columna, estamos hablando de 7 metros, es decir, sería un edificio de 2 niveles y 1 metro más de altura. Es decir, que el asunto es muy interesante, pero creemos que si este proyecto se hace, todos nuestros usuarios tienen que estar felices y el presidente también satisfecho, porque estamos viendo que este es el primer periodo del presidente Abinader, y el cual está muy bien intencionado con Santiago, por lo que él debe dejar satisfecho en este primer gobierno de que Santiago de una vez por siempre suelo, y entonces que se debata más, porque yo estoy muy de acuerdo que la parte afectada sean resarcidas, pero siempre el poder económico puede buscarle la puerta a esos sectores afectados, pero yo entiendo que si bien es cierto que ellos se afectan, la gran mayoría del millón de habitantes que estamos en Santiago estamos siendo afectados, se van a beneficiar. Sí. Y la cantidad de accidentes que están pasando. Gracias, ingeniero. Siempre con buenas informaciones. Así es. El ingeniero Ervin Vargas ha estado con nosotros. El ingeniero es un profesional de la ingeniería civil y tiene especialización en urbanismo y estructuralismo. Nosotros aprovechamos, le agradecemos al ingeniero y aprovechamos y nos vamos a un breve contacto para la publicidad. Quédese con nosotros.